Bienvenidos a Un Mago sin Poder presenta. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que, la verdad, puede cambiar radicalmente la forma en que vemos nuestros mayores desafíos. ¿Qué pasaría si el concepto de guerra, esa palabra que tanto nos asusta, fuera en realidad una metáfora clave? Una metáfora para entender nuestra propia vida. Y no hablamos de naciones en conflicto, sino de algo mucho más íntimo, más personal. Exacto. La propuesta que analizamos hoy es provocadora. Usar el concepto de guerra no para idealizar la violencia, para nada, sino como un lente para entender nuestra realidad, y sobre todo para prepararnos para los momentos más duros. Y creo que es fundamental aclarar algo desde ya. Esto se basa en la observación de patrones de comportamiento, no es una ciencia exacta. Y no busca de ninguna manera, romantizar el conflicto o discriminar. El único objetivo es encontrar herramientas para nuestro propio crecimiento. De acuerdo, me parece una aclaración súper necesaria. Empecemos a desempacar esto, porque cuando oigo la palabra guerra, pienso en lo que todos aprendimos, ¿no? Ejércitos, batallas, países. Pero el material que tenemos sobre la mesa propone una definición, completamente distinta. Dice algo así: la guerra no es un conflicto, sino un acuerdo universal para resolver un problema demostrando superioridad. Y esa palabra, superioridad, es la que genera más ruido al principio. Suena arrogante, ¿verdad? Totalmente. Pero es la clave de todo. No se refiere a una superioridad moral o a ser mejor persona. Se refiere, de forma muy práctica y, muy cruda, a ser superior en lo que sea necesario para ganar, pero solo en ese contexto específico. A ver, ayúdame a entenderlo mejor. Porque superioridad me suena a una nación creyéndose mejor que otra, que es pues la raíz de muchos horrores. ¿Cómo se separa de eso? Es una distinción crucial. La superioridad aquí es una herramienta, no un juicio de valor. Y lo fascinante es que la historia nos da ejemplos que lo aclaran perfectamente. Pensemos, por ejemplo, en los zulús, a finales del siglo XIX, enfrentándose al Imperio Británico. Claro, me lo imagino. Lanzas contra rifles. Sobre el papel, una masacre segura para los zulús. No tenían la superioridad tecnológica. Ninguna, cero. Pero en la batalla de Isandlwana, los zulús aniquilaron a una fuerza británica muy superior en armamento. ¿Y cómo? Su superioridad estaba en otro lado. Utilizaron una táctica llamada los cuernos del búfalo, una formación que les permitía envolver y aplastar al enemigo. Conocían cada colina, cada río, cada sendero de su tierra. Su superioridad era un conocimiento casi sobrehumano del terreno y una estrategia impecable. En ese momento y en ese lugar, eso fue más poderoso que los rifles. Entiendo. O sea, no se trata de quién es mejor en general, sino de quién domina el factor decisivo de esa batalla en particular. Eso cambia las cosas. Exactamente. O pensemos en los antiguos griegos en las Termópilas. Eran un puñado contra el gigantesco ejército persa. Numéricamente, la situación era un chiste. Sí. 300 contra miles. Pero su superioridad residía en su disciplina, en la formación de la falange y en el uso inteligentísimo de un cuello de botella geográfico. Eso convirtió la superioridad numérica persa en algo, inútil. Superioridad táctica y estratégica de nuevo. Justo. Un momento. Esto me lleva a una duda. ¿Qué pasa con un conflicto donde no hay batalla directa? Pienso en la Guerra Fría. Mi recuerdo de la historia es que justamente se llamó fría porque no hubo una guerra declarada entre las superpotencias. ¿Cómo encaja eso aquí? Esa es una pregunta excelente porque demuestra la flexibilidad del concepto. La Guerra Fría es quizás el ejemplo más puro de esta definición. El campo de batalla no eran las trincheras, era todo lo demás. ¿Cómo que todo lo demás? La guerra se libraba demostrando constantemente superioridad tecnológica. ¿Quién pone el primer satélite en órbita? ¿Quién llega primero a la Luna? Se libraba en el campo económico. ¿Qué sistema, el capitalismo o el comunismo, genera más prosperidad? Se libraba en la ideología, en el espionaje, hasta en las Olimpiadas. Cada medalla de oro, cada avance científico, era una victoria en esa guerra. Visto así, tiene todo el sentido. Era una guerra de desgaste en todos los frentes posibles, menos el militar directo. Se buscaba la sumisión del otro a través del agotamiento, de demostrar que tu sistema era, simplemente, superior. Queda claro que ganar por superioridad en un aspecto no te hace moralmente superior, solo te da la victoria en ese contexto.
Es la distinción más importante para no malinterpretar toda la idea. Es una descripción de cómo funciona, no de cómo debería funcionar. Esto me deja pensando. Si la victoria en un desafío depende de demostrar superioridad en lo que sea necesario, la pregunta que surge es, ¿en qué áreas de nuestra vida personal podríamos necesitar cultivar una superioridad para superar un obstáculo que nos frena ahora mismo? Y esa pregunta nos lleva directamente a las consecuencias de aceptar esta definición. Porque si esto es un acuerdo, tiene unas cláusulas muy, muy duras. Entendido. Si aceptamos esta definición de guerra como acuerdo, aunque sea a regañadientes, me aterra pensar en cuáles son esas cláusulas. Porque un acuerdo implica resultados, y en un conflicto así no imagino que sean muy agradables. No, no lo son. Según esta perspectiva, solo hay dos resultados posibles: la sumisión o el exterminio. Sumisión es forzar al enemigo a rendirse, a aceptar las condiciones del ganador. Y el exterminio es, bueno, eliminarlo por completo. Suena extremo y brutal. Porque lo es. Porque lo es. ¡Qué crudeza! Y sobre todo, ¿cómo puede ser un acuerdo? Nadie en su sano juicio acuerda ser exterminado o sometido. Me parece una contradicción. Si una parte impone la guerra, ¿dónde está el consentimiento de la otra? Es la parte más difícil de asimilar. Es que no es un acuerdo racional como un contrato que se firma. Por eso el material lo llama un acuerdo primordial. Piénsalo como la ley de la selva. Un león no le pide permiso a una gacela para cazarla, ¿cierto? Cierto. En el momento en que la gacela está en el territorio del león, el acuerdo de la supervivencia ya está en marcha. La gacela no lo firmó, pero está sujeta a sus reglas. Correr más rápido y ser más astuta, demostrar superioridad en escape, o ser cazada, exterminio. Vaya analogía. Es dura, pero lo deja muy claro. El acuerdo no es que estés de acuerdo con las reglas, sino que estás sujeto a ellas, quieras o no. Y la lógica que se propone es que, en el momento en que alguien decide no luchar, cuando se niega a participar, en realidad no está eligiendo la paz, está eligiendo uno de los dos resultados: la sumisión o, en el peor de los casos, el exterminio. Es una lógica terrible, pero coherente dentro de este marco. Y hay otra condición innegociable que menciona la fuente, quizás la más escalofriante de todas. La guerra exige la vida de quienes participan. Si alguien no está dispuesto a dar su vida por la causa, la guerra la tomará de todos modos. ¡Wow! No hay negociación en ese punto. Es una idea que te hiela la sangre. El precio de entrada a ese acuerdo es poner tu propia vida sobre la mesa, porque si no lo haces voluntariamente, el resultado puede quitártela igualmente. Es el precio máximo que se puede pagar, y la guerra lo exige desde el primer momento. Esta dureza nos obliga a mirar hacia adentro, al pensar en un gran desafío personal, un problema que se sienta abrumador, como una adicción, una depresión o una crisis económica. ¿Qué significaría en la práctica luchar en lugar de aceptar la sumisión ante ese problema? Después de escuchar lo crudo que es todo esto, me preocupa que alguien pueda pensar, entonces la vida es una lucha constante y hay que salir a pelear siempre. ¿No es una conclusión peligrosa? Totalmente. Y es la conclusión equivocada. Sería como aprender a usar un martillo y decidir que todo en el mundo es un clavo. El material que analizamos advierte firmemente contra esa idea. De hecho, dice todo lo contrario. La guerra es siempre el último recurso. El último. Es el fracaso absoluto de la diplomacia, la negociación y el entendimiento. Es la señal de que todo lo demás ha fallado. O sea, entender las reglas de la guerra no es una invitación a jugar, sino una advertencia de lo terrible que es el juego. Exactamente. Y para ilustrarlo se usa una analogía que me parece bellísima y muy clara. La del joven estudiante de artes marciales y su sabio maestro. Me encanta esa imagen. Puedo visualizarlo perfectamente. El estudiante, el novato lleno de energía. Está ansioso por pelear, por probar su valor en un combate real. Quiere demostrar su fuerza. No entiende el verdadero costo de la violencia. Solo ve la oportunidad de validarse. Mientras que el maestro es todo lo opuesto. Es una persona que ha pasado décadas cultivando una profunda autodisciplina. Él conoce perfectamente el precio del conflicto, el dolor, la destrucción que causa, quizás por experiencia propia. Claro. Y por eso entiende que la verdadera fuerza no está en demostrarla a otros, sino en dominarse a uno mismo.
Para el maestro, la mayor victoria es la que se logra sin dar un solo golpe. Es una lección de humildad y poder al mismo tiempo. El estudiante busca la pelea para sentirse fuerte. El maestro evita la pelea porque ya sabe que es fuerte. Su poder no necesita validación externa. Justamente, es la paz que nace del poder, no de la debilidad. El maestro puede pelear y probablemente ganaría, pero su sabiduría consiste en saber cuándo no hacerlo, que es casi siempre. Entiende que desatar esa fuerza tiene consecuencias terribles para todos, incluido él mismo. Su verdadera batalla es interna. Contra su propio ego, su ira, su impulsividad. Exacto. La lección es clarísima. Aunque debamos estar preparadas para las guerras de la vida, para los desafíos inevitables, nunca debemos desearlas. El objetivo no es ser la estudiante impulsiva que busca pelea, sino alcanzar la sabiduría de la maestra, que tiene la fuerza, pero elige la paz. Y esa sabiduría es mucho más difícil de alcanzar que aprender a dar un puñetazo. Requiere un trabajo diario de autoconocimiento y control. Sin duda, esto nos deja con una pregunta muy práctica para el día a día. ¿De qué manera se puede cultivar la fuerza de la maestra, ese autodominio, esa calma, para resolver los conflictos cotidianos sin necesidad de entrar en una batalla? Y aquí es donde todo lo que hemos hablado aterriza. Porque la pregunta que flota en el aire es, muy interesante la filosofía, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo y mis problemas de mañana por la mañana? Es el punto clave. ¿De qué sirve todo este análisis en el día a día? La respuesta, según la fuente, es que la guerra, entendida de esta forma, puede tocar a nuestra puerta en cualquier momento. Puede ser una crisis económica o algo profundamente personal como una enfermedad o la pérdida de un trabajo. Y cuando llega, lo exige todo. La única forma de estar preparados es convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Y a quienes viven así, preparándose constantemente, la fuente los llama guerreros. Para que no suene a una película de acción, veamos los ejemplos concretos que menciona la fuente. El primero es lo que llama una guerra cotidiana. Una entrevista de trabajo. Espera, una entrevista de trabajo. Llamar la guerra y pensar en exterminar a los otros candidatos me suena un poco, sociópata, si me permites la expresión. ¿No estamos llevando la metáfora demasiado lejos? Entiendo perfectamente la reacción. Y es importante aclararlo. No se trata de desearle el mal a los demás candidatos, ni de ser agresivo. Se trata de reconocer la naturaleza de la situación con honestidad. Hay un objetivo claro: conseguir el puesto. Y el puesto es uno solo. Al demostrar que eres la persona más capacitada, al demostrar tu superioridad en habilidades, preparación, actitud, por definición, las posibilidades de los demás para ese puesto específico se exterminan, desaparecen. Visto así, como un reconocimiento de la naturaleza competitiva de la situación, tiene más sentido. Es una forma de decirte a ti misma que debes tomarlo con la máxima seriedad. Exacto. Si vas a esa entrevista dando menos que lo mejor de ti, estás, en la práctica, aceptando la sumisión ante otro candidato que sí se preparó a fondo. Es una competencia directa donde se demuestra superioridad. Y no prepararse es una forma de rendirse antes de empezar. De acuerdo, acepto el ejemplo. Pero luego la fuente se va al otro extremo, a una guerra de alto riesgo. Y pone un ejemplo mucho más dramático: recibir un diagnóstico de cáncer. Y aquí la metáfora deja de ser una metáfora para convertirse en una realidad brutal. Esta es una guerra en el sentido más crudo de la palabra, aunque sea interna. Las opciones son las que hemos mencionado: luchar por la vida o la muerte. La sumisión no es una opción viable. La enfermedad te declara la guerra sin pedirte permiso. Exacto. Y es increíble ver cómo las personas que logran sobrevivir a algo así, a menudo cambian por completo su forma de vivir. La batalla las transforma para siempre. Porque tuvieron que sacar de su interior una fuerza, una resiliencia y una disciplina que no sabían que tenían. Tuvieron que convertirse en la versión más fuerte de sí mismos para poder ganar. La guerra en este caso los forjó. Les dio una nueva perspectiva sobre lo que es verdaderamente importante. Porque enfrentaron la posibilidad real del exterminio y vencieron. El material cierra esta sección con una pregunta directa y poderosa, de esas que te obligan a mirar hacia adentro sin excusas. Y la pregunta es, ¿seríamos capaces de sobrevivir a ese tipo de guerra? Es una pregunta que resuena mucho y nos lleva a la reflexión final. Al identificar una guerra personal que se esté librando ahora mismo, un problema laboral, una crisis familiar, un desafío de salud,
¿Qué implicaría concretamente prepararse y trabajar en ser la mejor versión de uno mismo para afrontarla? Significa estudiar más, entrenar el cuerpo, desarrollar la paciencia, aprender a comunicarse mejor. La respuesta, supongo, es única para cada persona y para cada batalla. En resumen, la idea que exploramos hoy nos invita a reinterpretar la guerra no como un acto de violencia, sino como una metáfora para los grandes desafíos de la vida. Enfrentarlo, según esta perspectiva, requiere cultivar una superioridad personal, en disciplina, en conocimiento, en resiliencia, en cualquier habilidad que sea necesaria para superar ese obstáculo concreto. Es en el fondo una llamada a la autosuperación constante. Y quizás el pensamiento final para reflexionar es este. Si cada gran desafío es una guerra que exige nuestra mejor versión, entonces las batallas más duras no son amenazas, son las oportunidades más grandes para forjar quienes podemos llegar a ser. Pero esta es solo nuestra interpretación del material. Lo verdaderamente importante es qué hace cada quien con estas ideas. No se conforme con nuestra palabra, ponga a prueba todo lo que escuchó aquí. Haga de este conocimiento algo verdaderamente suyo. Exacto. Y nos fascinaría saber qué piensan. Compartan sus ideas, sus propias batallas y sus experiencias en la sección de comentarios. Si este análisis les aportó algo de valor o les pareció interesante, dejen un me gusta y suscríbanse para que sigamos explorando juntos temas como este. Recuerda, el poder es tuyo.